La rutina diaria se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Cada mañana el sonido del despertador resonaba en la habitación, marcando el inicio de un nuevo día en un hogar que parecía más una prisión que un refugio. Las paredes, pintadas de un blanco impoluto, guardaban secretos que ni siquiera los ecos de las risas pasadas podían romper. La vida transcurría entre tareas domésticas y conversaciones superficiales, donde las palabras se deslizaban como el agua por el desagüe. En Valencia, la ciudad vibrante y llena de vida, yo me sentía atrapada en una burbuja de monotonía. Los aromas del mercado central, con sus frutas frescas y especias locales, siempre me recordaban lo que solía ser, una mujer apasionada por la cocina y las tradiciones. Pero ahora, esos aromas solo eran un eco lejano de mis días felices. Las fiestas en la Plaza de la Virgen parecían burlarse de mi realidad, el bullicio y las luces me hacían sentir más sola que nunca. Cada tarde, tras terminar mis obligaciones, me sentaba en el balcón con una copa de vino tinto. Observaba a los vecinos pasar, algunos reían, otros discutían animadamente. A menudo mis ojos se posaban en uno en particular, el vecino del piso de al lado. Era un hombre reservado pero amable. En ocasiones intercambiábamos palabras cortas sobre el clima o los eventos del barrio. Sin embargo, esos momentos nunca parecieron suficientes para romper la barrera invisible que nos separaba. Una tarde cualquiera, mientras la luz del sol comenzaba a desvanecerse y el cielo tomaba tonos anaranjados, escuché un suave golpe en mi puerta. Era él. No esperaba su visita, su presencia era inesperada y desconcertante. Me invitó a salir a caminar por el barrio, acepté sin pensarlo mucho. La conversación fluyó con facilidad mientras paseábamos por las calles empedradas del Carmen, donde los bares estaban llenos de risas y música. Sin embargo, al regresar a casa esa noche sentí una inquietud desconocida en mi interior. Algo había cambiado, había una chispa en el aire que no podía ignorar. Esa noche me acosté pensando en nuestra charla y cómo había olvidado lo agradable que era compartir momentos con alguien fuera de mi matrimonio. Los días pasaron sin cambios significativos hasta que un viernes por la noche ocurrió lo inesperado. Estaba dormida cuando sentí una suave presión sobre mis labios, desperté sobresaltada solo para encontrarlo allí, inclinado hacia mí con su mirada intensa y decidida. El tiempo pareció detenerse mientras nuestros ojos se encontraban, no podía creer lo que estaba sucediendo. El beso fue dulce pero intenso, algo dentro de mí despertó con fuerza. En ese instante comprendí que había estado anhelando este momento sin saberlo realmente. Pero también sentí miedo al darme cuenta de la gravedad de lo que estaba sucediendo, era un acto prohibido que podría cambiar todo. Cuando finalmente nos apartamos, ambos estábamos aturdidos por la mezcla de emociones que nos invadía, deseo y culpa se entrelazaban como hilos invisibles alrededor de nosotros. Nunca había imaginado que un simple beso pudiera abrir una puerta tan peligrosa hacia lo desconocido. A partir de ese momento todo cambió, nuestras interacciones cotidianas adquirieron otro significado. Nos mirábamos a menudo con complicidad mientras cruzábamos caminos en nuestro vecindario o compartíamos breves charlas sobre trivialidades cotidianas. Era como si hubiéramos creado un mundo paralelo lleno de silencios cargados y sonrisas furtivas. Sin embargo, también era consciente del obstáculo enorme ante nosotros. Mi matrimonio seguía ahí, sólido pero vacío como una cáscara sin vida dentro de la cual me encontraba atrapada desde hacía años. La falta de comunicación con mi pareja pesaba sobre mí como una losa inquebrantable, cada día se convertía en una lucha interna entre lo correcto y lo deseado. A medida que pasaban los días después del beso aquella noche mágica, me di cuenta de cómo crecía nuestra conexión emocional aunque estaba envuelta en sombras y secretos peligrosos. La vida continuó su curso cotidiano mientras yo intentaba aferrarme a ambas realidades, la esposa dedicada y la mujer redescubriendo su deseo oculto. Las visitas al bar local se volvieron más frecuentes para mí, allí podía observar cómo otros disfrutaban del momento presente sin preocupaciones ni ataduras emocionales pesadas como las mías. Las copas chocando resonaban como campanas anunciando celebraciones ajenas a mi realidad monótona. La tensión crecía entre nosotros cada vez más, sabía que no podía seguir así eternamente sin tomar decisiones cruciales sobre mi vida personal y emocionalmente desgastante situación marital.
Un día decidí invitarlo a casa para tomar algo después del trabajo. Quería hablar abiertamente sobre lo sucedido entre nosotros aquella noche mágica, pero también temía enfrentar las consecuencias si algo salía mal, o si alguien descubría nuestro secreto antes de estar listas para ello. Esa tarde esperé ansiosa su llegada mientras preparaba unas tapas sencillas pero deliciosas acompañadas por vino español bien frío para relajarme antes del encuentro decisivo entre dos mundos separados por muros invisibles pero palpables al mismo tiempo. Cuando finalmente sonó el timbre sentí como mi corazón latía desbocado. Abrí la puerta lentamente revelando su rostro familiar iluminado por una sonrisa nerviosa pero sincera al mismo tiempo. Ambos sabíamos que este momento marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Ya nada volvería a ser igual después del beso robado aquella noche mágica bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano. La brisa suave de la noche parecía envolvernos mientras el silencio se asentaba en la habitación. El beso me tomó por sorpresa, un roce inesperado que encendió una chispa en mi interior. No era solo un gesto, era una promesa velada de algo más. En ese instante el mundo exterior se desvaneció, solo existíamos él y yo atrapados en un momento que desafiaba toda lógica. A medida que nos separábamos, el eco del beso resonaba en mis pensamientos. Miré sus ojos buscando respuestas a preguntas que aún no sabía formular. La confusión y la emoción se entrelazaban en mi pecho. ¿Qué hemos hecho?, pensé mientras una risa nerviosa escapaba de mis labios. Él sonrió, pero había algo más profundo en su mirada, una mezcla de deseo y vulnerabilidad que me hizo sentir viva. No podía dejar de pensar en lo que significaría esto. La vida cotidiana me había enseñado a seguir un camino predecible, donde las sorpresas eran raras y las emociones contenidas. Pero aquí estaba yo despertando a una nueva realidad que prometía romper con la monotonía de mis días. ¿Tienes miedo?, preguntó él con voz suave, rompiendo el silencio que nos envolvía. Su pregunta resonó en mí como un eco familiar, el miedo siempre había sido mi compañero constante. No sé, respondí con sinceridad, sintiendo como las palabras se deslizaban fuera de mí sin filtro. La noche avanzaba y los sonidos del vecindario comenzaban a apagarse. Las luces de la calle parpadeaban suavemente como si también supieran que algo había cambiado entre nosotros. Tal vez deberíamos hablar más tarde, sugirió él, como si anticipara la tormenta emocional que se avecinaba. Pero no quería esperar. La necesidad de conexión era abrumadora, anhelaba comprender lo que este beso significaba para ambos. Las horas pasaron rápidamente mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas, riendo y recordando momentos fugaces que parecían tan lejanos ahora. Cada palabra pronunciada construía un puente entre nosotros, acercándonos más a esa conexión emocional que tanto había estado ausente en mi vida diaria. El tiempo se desvanecía y pronto me di cuenta de que ya no importaba el reloj ni las preocupaciones del mundo exterior. Nos besamos, repetí mentalmente como un mantra al recordar aquel primer contacto. Era un recuerdo dulce pero también aterrador, una línea divisoria entre lo seguro y lo desconocido. Cuando finalmente decidimos despedirnos esa noche, sentí una mezcla de tristeza y emoción al saber que debía regresar a mi vida habitual. Esto no puede continuar, pensé mientras cruzaba la puerta hacia mi hogar vacío y silencioso. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. La rutina diaria parecía aún más monótona después de haber probado ese pequeño atisbo de libertad emocional. Las tareas cotidianas se convertían en meros rituales sin significado alguno, preparar el desayuno para él, atender llamadas telefónicas vacías, sonreír ante los amigos sin sentir realmente nada. Sin embargo, cada vez que veía al vecino pasar por su ventana o escuchaba su risa proveniente del patio contiguo, recordaba aquel beso robado y la conexión instantánea que habíamos compartido. Era como si una parte de mí estuviera despierta por primera vez en años. Una tarde decidí salir a caminar por las calles conocidas de Valencia, quería distraerme del torbellino interno que me consumía. El mercado central estaba lleno de colores vibrantes y aromas tentadores, frutas frescas colgaban en los puestos mientras los vendedores ofrecían sus productos con entusiasmo contagioso. Mientras paseaba entre los bulliciosos compradores, mis pensamientos regresaron inevitablemente a él. ¿Cómo sería nuestra vida si pudiéramos ser honestos sobre lo que sentíamos? La idea era tanto emocionante como aterradora, cada paso me acercaba más a la decisión inevitable.
Al regresar a casa esa noche encontré su puerta entreabierta con luz filtrándose a través del umbral oscuro. Sin pensarlo 2 veces, toqué suavemente su puerta antes de abrirla lentamente. La sorpresa pintó su rostro cuando entré sin previo aviso. Ambos sabíamos lo arriesgado que era este encuentro furtivo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz suave pero intrigada, cerrando la puerta detrás de mí como si temiera ser descubierto por alguien ajeno a nuestro secreto. No podía resistirme, respondí sinceramente mientras mis ojos buscaban los suyos con intensidad renovada. En ese instante comprendí que no podía seguir viviendo entre 2 mundos, debía elegir uno o el otro. El ambiente se cargó con una tensión palpable mientras nos acercábamos lentamente el uno al otro nuevamente. Había algo diferente esta vez, no solo éramos 2 vecinos atrapados en un momento prohibido, sino 2 almas buscando desesperadamente conexión en medio del caos cotidiano. Nunca imaginé sentir esto, admitió él mientras nuestras manos se encontraban tímidamente en medio del espacio reducido entre nosotros. Yo tampoco, murmuré al tiempo que me dejaba llevar por la corriente emocional del momento presente. Aquel encuentro fue breve pero transformador, nuestros corazones latían al mismo ritmo mientras compartíamos miradas cómplices llenas de promesas no dichas y deseos reprimidos. Finalmente decidimos separarnos nuevamente antes de caer demasiado profundamente en el abismo desconocido al cual nos dirigíamos juntos. Pero cada paso hacia atrás era doloroso, sabía que esta conexión era única y valiosa aunque también peligrosa para ambos. Al cerrar la puerta tras mi salida aquella noche sentí como todo volvía a cambiar nuevamente, ya nada sería igual después del beso robado aquella noche mágica bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, creando un juego de luces en la habitación. Me desperté con una sensación extraña, un eco del beso que había cambiado mi vida. La realidad me golpeó al recordar que estaba atrapada en un matrimonio que se sentía más como una rutina que como un vínculo. La imagen del vecino se mantenía fresca en mi mente, sus ojos llenos de promesas no dichas. Los días siguientes se convirtieron en un vaivén entre la normalidad y la emoción clandestina. Las pequeñas interacciones con él, siempre disfrazadas de amabilidad vecinal, eran suficientes para encender una chispa en mi interior. Cada vez que lo veía, mi corazón latía más rápido. Las conversaciones sobre el clima o las plantas del jardín se volvían momentos cargados de tensión y anhelos ocultos. Una tarde, mientras preparaba la cena, decidí salir al balcón para respirar aire fresco. El murmullo del mercado cercano llenaba el ambiente con aromas de frutas frescas y especias. Desde allí, lo vi caminar hacia su casa. Su presencia era magnética, me costaba apartar la mirada. En ese instante entendí que no podía seguir ignorando lo que estaba sintiendo. Sin pensarlo 2 veces, bajé las escaleras y crucé el jardín hacia su puerta. Al golpear suavemente sentí un torrente de nerviosismo recorrerme. Cuando abrió la puerta, su sonrisa me envolvió como un abrigo cálido en una fría tarde de invierno. ¿Te gustaría tomar algo?, preguntó él, invitándome a entrar. Acepté sin dudarlo. En su casa el ambiente era acogedor y cálido, los colores suaves y las luces tenues creaban un refugio perfecto lejos del mundo exterior. Nos sentamos en el sofá y comenzamos a hablar sobre trivialidades, pero cada palabra parecía tener otro significado bajo la superficie. Con cada risa compartida y cada mirada prolongada, la conexión entre nosotros crecía más intensa. En algún momento nuestras manos se encontraron sobre la mesa, fue un roce ligero pero electrizante. La conversación fluyó con facilidad hasta que llegó el momento crucial, nuestros labios se encontraron. El beso fue suave al principio, una exploración tímida entre 2 almas perdidas en sus respectivas vidas. Pero pronto se transformó en algo más profundo, lleno de emociones reprimidas y deseos ocultos. La culpa comenzó a asomarse por detrás de mis pensamientos, sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Después de ese primer encuentro íntimo, nuestras reuniones se volvieron más frecuentes pero siempre bajo el velo del secreto. A veces nos encontrábamos en cafés escondidos o paseábamos por plazas concurridas donde nadie nos conocía realmente. En esos momentos fugaces sentía que vivía una vida paralela a la mía habitual. Sin embargo, cada encuentro traía consigo una sombra,
el miedo a ser descubiertos me acompañaba constantemente. Mi mente giraba en torno a las posibles consecuencias si alguien llegara a enterarse de nuestra relación secreta. El temor era palpable y me hacía dudar si realmente valía la pena arriesgarlo todo por esta conexión inesperada. Las noches solitarias en casa se volvieron más difíciles de soportar mientras anhelaba esos momentos robados juntos. La monotonía del hogar contrastaba drásticamente con las emociones vivas que experimentaba al lado de él. Cada vez que regresaba a casa después de verlo, sentía como si llevara un peso invisible sobre mis hombros. Un día decidí invitarlo a mi casa para compartir una cena tranquila. Quería profundizar nuestra conexión emocional lejos del bullicio externo y las miradas curiosas del barrio. Cociné paella siguiendo recetas familiares y decoré la mesa con flores frescas compradas ese mismo día en el mercado central. Cuando llegó esa noche todo parecía perfecto hasta que escuché pasos acercándose a nuestra puerta. Era mi pareja regresando temprano del trabajo inesperadamente. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba pensar rápidamente cómo manejar la situación. «Espera», le susurré al vecino mientras lo empujaba suavemente hacia el pasillo, «no puedo dejarte aquí». Él asintió con comprensión pero su mirada reflejaba preocupación también. Ambos sabíamos lo arriesgado que era esto. Mi pareja entró justo cuando yo cerraba rápidamente la puerta tras él. Traté de actuar natural mientras le ofrecía una sonrisa forzada. «Hola cariño, ¿cómo fue tu día?», pregunté tratando de desviar su atención. Mientras él comenzaba a hablar sobre su jornada laboral, no podía dejar de pensar en cómo había estado tan cerca de perderlo todo por unos momentos fugaces llenos de pasión y deseo prohibido. Los días pasaron tras ese encuentro lleno de tensión. Aunque logré mantener mi secreto durante algún tiempo más, cada vez me resultaba más difícil sostener esa doble vida sin caer completamente bajo el peso del remordimiento y los anhelos insatisfechos. Un fin de semana decidimos vernos nuevamente. Esta vez sería diferente porque ambos estábamos ansiosos por explorar aún más nuestra conexión emocional sin restricciones ni interrupciones externas. Nos encontramos nuevamente en su hogar donde compartimos risas y confidencias mientras disfrutábamos del vino tinto que había elegido cuidadosamente para esa noche especial. Las palabras fluyeron naturalmente entre nosotros hasta llegar al punto donde nuestros corazones parecían latir al mismo ritmo. Había algo mágico e indescriptible en esos momentos compartidos juntos lejos del juicio ajeno. La noche avanzó hasta llegar al clímax donde nos encontramos atrapados entre risas suaves y susurros cómplices antes de finalmente ceder ante lo inevitable. Pasamos la noche juntos. Sin embargo, cuando desperté al amanecer sintiendo su calidez junto a mí también llegó el momento aterrador. Debía enfrentar las consecuencias potenciales por haber cruzado esa línea tan delicada entre amistad y amor prohibido. El sol brillaba intensamente afuera mientras los recuerdos de nuestra noche juntos danzaban dentro de mi mente como sombras inquietantes llenas tanto de alegría como preocupación por lo que vendría después. El sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo dorado que parecía burlarse de la confusión que reinaba en mi mente. A mi lado él aún dormía, su respiración tranquila contrastaba con la tormenta de pensamientos que me asediaban. Había cruzado una línea, y ahora todo era diferente. La noche anterior había sido un remolino de emociones, una mezcla de deseo y miedo que había transformado mi vida cotidiana en algo completamente nuevo. Me levanté con cuidado para no despertarlo. Cada paso que daba hacia la cocina resonaba como un eco en mi interior, el silencio era abrumador. Mientras preparaba café, los recuerdos de su beso volvían a mí como olas del mar chocando contra la orilla. Era un simple gesto, pero había desatado algo profundo en mí. La conexión emocional que había anhelado durante años se manifestaba ahora en cada mirada y cada roce de nuestras manos. La rutina matutina se desarrollaba sin cambios fuera de casa, el bullicio del mercado cercano, el aroma a café tostado y el sonido familiar de las campanas de la iglesia. Pero dentro de mí, todo estaba revuelto. El café goteaba lentamente en la cafetera, y yo me perdía en mis pensamientos sobre cómo continuar con esta nueva realidad. ¿Cómo podría seguir viviendo una vida dual? La angustia comenzaba a crecer al pensar en los momentos furtivos que habíamos compartido. Cuando finalmente decidí regresar a la habitación, lo encontré despierto, mirándome con una expresión que mezclaba sorpresa y complicidad.
¿Te has ido?, preguntó con voz dormida, como si temiera que mi ausencia fuera permanente. No quería despertarte, respondí mientras me sentaba a su lado. La cercanía entre nosotros era palpable, podía sentir su energía vibrante incluso sin tocarlo. ¿Qué hacemos ahora? Su pregunta me dejó sin palabras. La realidad se asentó entre nosotros como un peso invisible. Lo que había comenzado como un beso robado se estaba convirtiendo en algo más complicado y profundo. Debemos ser cuidadosos, dije finalmente, recordando las repercusiones potenciales si alguien llegara a enterarse. No podemos dejar que esto nos consuma. Él asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban una mezcla de deseo e incertidumbre. No puedo evitarlo, confesó. Cada vez que estoy cerca de ti, hay algo más. La tensión creció entre nosotros mientras nuestras manos se buscaban instintivamente, tocándose brevemente antes de separarse como si temieran cruzar otra frontera prohibida. Era evidente que ambos deseábamos más, nuestra intimidad física era solo una extensión del vínculo emocional que habíamos comenzado a construir. Las visitas clandestinas se volvieron más frecuentes, cada encuentro era una mezcla embriagadora de emoción y riesgo. En cada momento robado compartíamos risas y confidencias que nunca habíamos tenido antes. Las charlas sobre trivialidades cotidianas parecían vacías en comparación con lo que realmente sentíamos el uno por el otro. Una noche decidí invitarlo a mi casa nuevamente, necesitábamos hablar sobre lo que significaba todo esto para nosotros. Después de asegurarnos de que no habría interrupciones, nos sentamos juntos en el sofá, las luces apagadas creando un ambiente íntimo. ¿Qué pasará si alguien nos ve?, pregunté al borde del pánico al recordar lo fácil que podría ser descubiertos por alguien conocido, o incluso por vecinos curiosos. No puedo vivir así, respondió él con sinceridad, su mirada fija en mis ojos como si intentara leer mis pensamientos más profundos. Pero no quiero perderte. Pasamos la noche juntos, las horas se desvanecieron mientras hablábamos sobre nuestros sueños y miedos más ocultos. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros hasta convertirse en susurros suaves y risas contenidas. En ese espacio seguro creado entre cuatro paredes, descubrimos nuevos niveles de conexión emocional. Sin embargo, cuando finalmente nos recostamos uno al lado del otro bajo las sábanas arrugadas, sentí un escalofrío recorrerme al pensar en lo arriesgado que era todo esto. Cada latido resonaba fuertemente en mis oídos mientras él me abrazaba suavemente. Su calor era reconfortante pero también inquietante. A medida que los días pasaron después de esa noche decisiva, nuestra relación tomó un giro inesperado hacia un camino lleno de complicaciones emocionales y decisiones difíciles por tomar. Las visitas clandestinas continuaban siendo nuestro refugio secreto donde podíamos ser quienes realmente éramos sin el peso del mundo exterior sobre nuestros hombros. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa después de ver a mi vecino, después de compartir risas y caricias furtivas, el vacío emocional regresaba rápidamente al darme cuenta de la vida monótona esperándome allí, cenas silenciosas frente al televisor y conversaciones superficiales sobre tareas diarias con mi pareja. Una tarde mientras paseábamos por el mercado central buscando frutas frescas para preparar una cena sencilla, una actividad rutinaria convertida casi en ritual, noté cómo los colores vibrantes del mercado contrastaban con mis sentimientos internos sombríos. Todo lo brillante parecía burlarse del caos emocional dentro de mí. El bullicio habitual llenó mis oídos mientras pensaba en cómo encajar dos mundos tan distintos, uno lleno de pasión e intimidad prohibida y otro marcado por la seguridad pero también por la soledad abrumadora. Un día decidí enfrentar mis sentimientos. No puedo seguir así, murmuré cuando estábamos juntos nuevamente bajo la tenue luz del salón oscuro tras cerrar las cortinas cuidadosamente para ocultar nuestra realidad secreta. ¿Qué quieres decir?, preguntó él con preocupación dibujada en su rostro atractivo pero vulnerable. No sé qué hacer, respondí sinceramente sintiendo lágrimas amenazantes asomarse ante la posibilidad aterradora de perderlo o quedarme atrapada eternamente entre dos vidas incompatibles. ¿Y si simplemente no hacemos nada y seguimos disfrutando lo poco que tenemos?, sugirió él casi suplicante como si temiera perderme aún más al abrir esa puerta hacia lo desconocido nuevamente. La idea resonó profundamente dentro mío, aunque sabía que no podía prolongar esta situación indefinidamente sin consecuencias dolorosas para ambos lados involucrados. ¿Sería capaz realmente de dar ese paso decisivo hacia adelante?
Mientras nuestras manos se enlazaban nuevamente buscando consuelo mutuo ante el dilema creciente entre nosotros, sentí como el tiempo avanzaba inexorablemente hacia algo inevitable. Una decisión crucial estaba llamando desde lejos, pero aún no sabía cuál sería mi respuesta final ante tal dilema desgarrador. Las horas transcurrían en un vaivén de pensamientos y emociones. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido que contrastaba con la confusión que habitaba en mi interior. Miré a mi alrededor, recordando los momentos compartidos en ese espacio, los días en los que la rutina se sentía como una manta pesada sobre mis hombros. Las risas, las conversaciones superficiales y el silencio intermitente se entrelazaban en una danza monótona. El beso del vecino había encendido una chispa que no podía ignorar. Esa conexión era como un hilo dorado que desataba un mundo nuevo, lleno de posibilidades. Sin embargo, cada encuentro traía consigo una sombra de culpa, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La vida que había construido junto a mi pareja parecía desvanecerse lentamente, como una fotografía borrada por el tiempo. Un día decidí salir al mercado central de Valencia, buscando escapar de la presión interna que me asediaba. Los aromas vibrantes de frutas frescas y especias locales me envolvían mientras caminaba entre los puestos. Las voces animadas de los vendedores y compradores creaban una sinfonía alegre, pero mi mente seguía atrapada en la misma melodía repetitiva. ¿Qué haría con esta nueva realidad? Mientras paseaba entre las frutas y verduras, recordé cómo solía disfrutar de esos momentos simples antes de que todo se volviera tan complicado. Me detuve frente a un puesto de naranjas y decidí comprar algunas para preparar una paella más tarde. Esa tradición siempre había sido un punto de unión en casa. Pero ahora, incluso la cocina me parecía vacía sin el sabor del amor y la conexión. Al regresar a casa, el ambiente estaba teñido por el silencio habitual. Mi pareja estaba inmerso en su mundo, absorto en su trabajo como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Esa distancia era palpable, cada vez más sentía que éramos dos extraños compartiendo un mismo techo. Esa noche, tras preparar la cena y compartir palabras triviales sobre el día, me encontré pensando en el vecino nuevamente. La forma en que sus ojos brillaban cuando hablábamos me llenaba de calidez. Recordé cómo nos reíamos juntos mientras explorábamos nuestras historias personales. Era un refugio temporal del vacío emocional que experimentaba en casa. Sin embargo, esa calidez se mezclaba con temor. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? La idea de ser vista como una traidora me llenaba de angustia. La vida familiar tenía sus propias expectativas y obligaciones. No podía simplemente abandonarlo todo por algo tan incierto. Un evento inesperado llegó para poner a prueba nuestra relación secreta, una fiesta vecinal organizada por otros residentes del edificio. La invitación llegó como un soplo fresco entre las tensiones acumuladas. Era una oportunidad para vernos sin reservas ni secretos ocultos detrás de puertas cerradas. El día del evento llegó cargado de nerviosismo y emoción. Preparé mis cosas con esmero. Elegí un vestido que hacía tiempo no usaba y me miré al espejo con cierta curiosidad. ¿Quién era realmente? En ese momento no reconocí a la mujer reflejada frente a mí, alguien deseosa de vivir plenamente pero atrapada entre dos mundos. La fiesta comenzó con risas y música animada resonando desde el patio común. Los vecinos conversaban animadamente mientras yo intentaba encontrar mi lugar entre ellos. De repente lo vi. Él estaba allí, riendo con otros vecinos, su presencia iluminando todo a su alrededor. Me acerqué lentamente sintiendo como el corazón latía más rápido al acercarme a él. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que él sonriera al verme llegar. «Hola», dijo con esa voz suave que siempre lograba calmar mis inquietudes internas. «Hola», respondí tímidamente mientras trataba de ocultar la mezcla de emociones dentro mío. A medida que avanzaba la noche nos encontramos hablando lejos del bullicio general, nuestras risas resonaban como ecos lejanos ante el ruido festivo. Era fácil perderse en esa burbuja creada solo para nosotros dos, cada palabra intercambiada parecía fortalecer ese vínculo especial. Sin embargo, esa felicidad efímera también traía consigo un peso ineludible. ¿Cómo podría continuar así sin pensar en las consecuencias? La idea persistente del matrimonio monótono se cernía sobre mí como una nube oscura lista para estallar.
En medio de conversaciones ligeras sobre trivialidades cotidianas, la última película vista o la última receta probada, sentí su mano rozar suavemente mi brazo al reírse por algo gracioso que había dicho uno de los vecinos cercanos. Ese simple gesto encendió llamas dentro mío, necesitábamos hablar más allá del ruido exterior. ¿Podemos?, murmuré sin atreverme a terminar la frase mientras miraba hacia el interior del edificio donde sabíamos podríamos tener unos minutos a solas sin ser interrumpidos. Él asintió casi imperceptiblemente y nos alejamos juntos hacia el pasillo oscuro donde nadie podría escucharnos ni vernos. Una vez dentro lo miré fijamente mientras buscábamos las palabras adecuadas para expresar lo inefable entre nosotros. No puedo seguir así, admití finalmente. Yo tampoco, respondió él con sinceridad desgarradora reflejada en sus ojos profundos. El momento se tornó denso, cada segundo parecía estirarse infinitamente mientras ambos éramos conscientes del abismo emocional al borde del cual estábamos parados. Sabíamos lo arriesgado que era abrir nuestros corazones así, pero también comprendimos lo necesario que era enfrentar nuestras verdades ocultas. De repente escuchamos ruidos provenientes del patio, risas estruendosas, interrumpiendo nuestra conversación íntima y recordándonos abruptamente dónde estábamos realmente parados, dos personas atrapadas entre lo deseado y lo correcto. Regresamos al bullicio festivo aún sintiendo el eco emocional resonando entre nosotros. Ahora sabíamos cuán frágil era nuestra situación y cuán vital sería tomar decisiones pronto si queríamos avanzar hacia algo verdadero o quedarnos atrapados para siempre en este juego peligroso llamado vida cotidiana. Al final de la noche regresé a casa sintiéndome diferente, como si hubiera dado un paso hacia adelante pero aún no supiera hacia dónde exactamente me llevaría ese camino, porque aunque había encontrado algo significativo junto al vecino, también sabía perfectamente que perdería si decidiera seguir adelante sin mirar atrás. El día siguiente amaneció con un cielo gris, como si el tiempo mismo reflejara la tensión que comenzaba a acumularse entre nosotros. Me desperté con una sensación de inquietud. El mensaje anónimo que había recibido la noche anterior aún resonaba en mi mente. Cuidado con lo que haces, hay ojos en todas partes. La frase se repetía como un mantra y cada palabra parecía cargar un peso que no podía ignorar. Al salir de casa, el bullicio del mercado central de Valencia me recibió con sus aromas familiares de frutas frescas y especias. Sin embargo, esta vez, los colores vibrantes del mercado parecían opacos. Caminé entre los puestos intentando distraerme con las voces alegres de los vendedores y el sonido de las copas chocando en los bares cercanos. Pero mi mente estaba en otra parte, sumida en la confusión y el miedo a ser descubierta. El vecino había sido mi refugio en medio de esta tormenta emocional. A pesar del riesgo que representaba nuestra relación secreta, había encontrado en él una conexión que me hacía sentir viva. Pero ahora, la incertidumbre comenzaba a nublar esos momentos felices compartidos. ¿Podríamos seguir adelante sin que nadie se enterara? ¿O ese mensaje era solo el principio de algo mucho más complicado? Esa tarde decidí visitarlo. La idea de estar juntos nuevamente me llenaba de ansiedad y emoción a partes iguales. Al llegar a su puerta, dudé por un instante. El corazón latía fuerte en mi pecho mientras pensaba en las posibles consecuencias de mis decisiones. Pero al abrirse la puerta y ver su sonrisa, esa duda se desvaneció momentáneamente. ¿Cómo has estado?, preguntó mientras me invitaba a pasar. Cansada, respondí con sinceridad. La vida cotidiana parece más pesada últimamente. Él asintió comprendiendo la carga que ambos llevábamos. Nos sentamos juntos en su pequeño salón, donde las paredes estaban decoradas con fotografías de paisajes y momentos capturados en el tiempo. Cada imagen contaba una historia diferente, pero ninguna era tan intensa como la nuestra. ¿Has pensado en lo que te dije?, preguntó al fin, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. No puedo dejarlo todo así, respondí con un susurro casi inaudible. No puedo arriesgarme a perderlo todo por esto. Pero también estás perdiendo algo importante si decides quedarte, replicó él suavemente. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano, sabía que había verdad en su afirmación. La lucha interna entre lo seguro y lo desconocido se volvía cada vez más intensa. De repente sonó su teléfono móvil interrumpiendo nuestra conversación. Miró la pantalla y frunció el ceño al ver quién llamaba.
era su hermana. Se excusó para contestar y yo aproveché para observar el lugar donde habíamos compartido tantas risas y secretos. Mientras esperaba su regreso, no pude evitar pensar en cómo nuestras vidas habían cambiado desde aquel primer beso robado aquella noche mágica. Había pasado tanto tiempo desde entonces, sin embargo, cada encuentro se sentía como un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Cuando regresó tras terminar la llamada, había una sombra de preocupación en su rostro. «Lo siento», dijo mientras se sentaba nuevamente junto a mí. «Mi hermana está preocupada por mí, siente que estoy distanciándome». «¿Y tú qué sientes?», pregunté sin poder contenerme. «Me siento atrapado entre dos mundos», confesó él con sinceridad desgarradora. «Por un lado está mi familia y por otro tú». El aire se volvió denso ante esa declaración. Ambos sabíamos cuán cierto era eso para mí también. La presión del entorno comenzaba a convertirse en una amenaza palpable para nuestra conexión secreta. Decidimos salir a dar un paseo por las calles del barrio del Carmen para despejar nuestras mentes. El sonido animado de las conversaciones llenaba el aire mientras caminábamos juntos entre luces parpadeantes y risas ajenas. Sin embargo, incluso allí no podía escapar del temor que me acechaba constantemente. En uno de los bares locales decidimos detenernos por un momento. Tomamos un par de copas mientras intentábamos reírnos sobre situaciones cotidianas para olvidar nuestras preocupaciones momentáneamente. «¿Recuerda aquella vez que intentamos hacer paella juntos?», dijo él riendo al recordar aquel desastre culinario. «No sé qué fue peor, la paella o tu intento fallido de bailar flamenco», respondí riéndome también mientras sentía cómo las tensiones comenzaban a desvanecerse entre nosotros por unos instantes. Sin embargo, al mirar alrededor vi a una mujer observándonos fijamente desde una mesa cercana. Sus ojos parecían escudriñar cada movimiento nuestro como si supiera algo más profundo sobre nosotros dos. La risa murió lentamente en mis labios mientras sentía como el pánico comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. «Creo que deberíamos irnos», murmuré nerviosa. Él asintió sin cuestionarlo 2 veces. Rápidamente pagamos la cuenta y abandonamos aquel lugar sintiendo como las miradas seguían tras nosotros incluso al salir a la calle iluminada por faroles antiguos. A medida que caminábamos hacia casa bajo el cielo estrellado, una sensación incómoda se asentó entre nosotros como una nube oscura dispuesta a estallar en cualquier momento. Al llegar frente a su puerta nos detuvimos unos instantes antes de despedirnos. Miradas intensas intercambiadas llenas de significado oculto pero también cargadas con preguntas sin respuesta flotaban entre nosotros como fantasmas indeseados. «No quiero perder esto», dijo él finalmente rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. «Yo tampoco», respondí sintiendo como mi corazón latía desbocado ante esa verdad compartida pero aterradora al mismo tiempo. Nos abrazamos brevemente antes de separarnos. Mis pasos resonaban contra el suelo mientras regresaba hacia mi hogar sintiendo como cada paso se volvía más pesado con cada pensamiento sombrío sobre lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación secreta. Regresé a casa, el eco de mis pasos resonando en la soledad de la habitación. La luz tenue del pasillo apenas iluminaba el camino hacia mi vida habitual. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora todo parecía tan vacío. Mi pareja estaba sentado en la mesa del comedor, absorto en su teléfono, como si el mundo real no existiera para él. «¿Dónde has estado?», preguntó sin mirar hacia arriba. «Fui a dar un paseo», respondí con una voz que apenas reconocía como mía. No había necesidad de contarle sobre el beso que había cambiado todo. Esa parte de mi vida ya no tenía cabida en nuestra rutina. Él asintió volviendo a sumergirse en su pantalla. Esa indiferencia me dolía más de lo que podía expresar. A veces deseaba gritarle que necesitaba más que esto, que quería sentirme viva. Pero las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta, ahogadas por la culpa y el miedo. La conversación con mi pareja había sido reveladora, aunque no por las razones correctas. Había sido una charla superficial sobre los planes del fin de semana y las tareas domésticas pendientes. Sin embargo, en medio de esa banalidad, noté un cambio sutil en su tono, un ligero atisbo de preocupación que nunca había estado presente antes. «¿Estás bien?», me preguntó al final de la conversación. «Sí», dije automáticamente aunque sabía que no era cierto.
Mi mente estaba ocupada con pensamientos sobre el vecino y lo que significaba para mí. Al caer la noche decidí salir a caminar nuevamente. El aire fresco me abrazó mientras recorría las calles familiares de Valencia. Las luces del mercado central brillaban como estrellas caídas, los aromas de frutas frescas y especias llenaban mis pulmones y me recordaban lo vibrante que podía ser la vida. Al llegar a casa del vecino, sentí una mezcla de emoción y temor. Cada visita se volvía más intensa, cada encuentro traía consigo una nueva capa de complicidad y riesgo. Toqué suavemente la puerta y esperé con el corazón en un puño. Él abrió casi al instante, una sonrisa iluminando su rostro al verme. «Hola», dijo con voz suave. «Hola», respondí mientras entraba rápidamente, cerrando la puerta detrás de mí como si eso pudiera protegernos del mundo exterior. El ambiente era cálido y acogedor, las luces tenues creaban un refugio perfecto para nuestros secretos compartidos. Nos sentamos juntos en el sofá, nuestras manos casi tocándose pero aún temerosas de cruzar esa línea invisible entre lo correcto y lo prohibido. «¿Qué piensas hacer?», preguntó él después de un momento de silencio incómodo. «No lo sé», murmuré mientras miraba hacia abajo, sintiendo el peso de mis decisiones aplastándome lentamente. «Yo tampoco sé cómo seguir así», confesó él con sinceridad cruda en sus ojos oscuros. «Hay días en los que quiero gritarlo al mundo». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar. Yo también anhelaba gritarlo todo, pero algo siempre me detenía, la lealtad hacia mi familia y el miedo a perderlo todo por algo incierto. La tensión se hizo palpable entre nosotros mientras nuestras miradas se encontraban profundamente. «No puedo seguir viviendo esta doble vida», dije finalmente, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar ante la verdad innegable que nos rodeaba. Él se inclinó más cerca, su aliento cálido acarició mi piel mientras tomaba mi mano entre las suyas. «No quiero ser solo tu secreto», murmuró con una vulnerabilidad desgarradora. En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados entre dos mundos, uno lleno de expectativas y otro lleno de deseos ocultos e inexplorados. Pasamos horas hablando sobre nuestros miedos y anhelos, cada palabra era un ladrillo más en el muro que habíamos construido alrededor nuestro para protegernos del dolor ajeno pero también del nuestro propio. Cuando finalmente nos despedimos esa noche sentí una mezcla abrumadora de esperanza y desesperación al mismo tiempo. Caminé hacia casa sintiendo como cada paso se volvía más pesado con cada pensamiento sombrío sobre lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación secreta. Al llegar a casa encontré a mi pareja aún sentado frente a su teléfono. Parecía tan distante como siempre, pero ahora había algo diferente en él, una inquietud palpable flotaba en el aire entre nosotros. «¿Tienes algo que decirme?», preguntó sin mirar hacia arriba nuevamente. «No», respondí rápidamente antes de darme cuenta del efecto devastador que tendría esa palabra vacía entre nosotros si continuábamos así por mucho más tiempo. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban alrededor del vecino y nuestra conexión única pero prohibida. Recordé cada detalle, su risa suave como sus ojos brillaban cuando hablábamos sobre nuestros sueños perdidos. Todo eso me hacía cuestionar si realmente podía seguir viviendo esta vida sin arriesgarme a ser feliz nuevamente. La mañana llegó sin compasión, los rayos del sol entraron por la ventana como recordatorios crueles de la realidad externa a mis deseos internos. Mientras preparaba café para ambos, escuché los murmullos desde el comedor donde él seguía absorto en su mundo digital. Decidí enfrentar mis sentimientos antes de perderme aún más en esta vorágine emocional. Necesitaba claridad o tal vez solo quería escucharme decirlo, quiero ser feliz. Pero cuando lo miré a los ojos ese día, vi algo diferente reflejado allí, preocupación genuina mezclada con confusión e incluso miedo ante lo desconocido que podría significar para nosotros abrir esas puertas cerradas por tanto tiempo. La conversación se tornó tensa cuando finalmente dejé escapar mis pensamientos reprimidos sobre nuestra relación actual versus lo que realmente deseaba vivir. Fue entonces cuando él hizo una confesión inesperada: he estado pensando mucho últimamente. Mi corazón se detuvo por un instante mientras esperaba ansiosamente sus palabras siguientes, cada segundo parecía eterno antes de continuar, no puedo ignorar lo nuestro. Pero tampoco puedo dejarlo todo atrás. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un peso insoportable, sabía que esto cambiaría todo nuevamente.
¿Podría soportarlo? ¿Podríamos encontrar juntos ese camino incierto hacia adelante? La mañana llegó con un silencio pesado, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. El vecino, a mi lado, miraba por la ventana. La luz del sol iluminaba su rostro y por un momento, todo parecía posible. Pero la realidad era otra. Las decisiones que habíamos tomado nos habían llevado a este instante, y el eco de nuestras elecciones resonaba en cada rincón de la habitación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con una voz que temblaba ligeramente. No había respuestas sencillas. La vida que había construido durante años estaba en juego, y cada paso que diera podría llevarme más lejos de lo que conocía. La idea de dejarlo todo atrás me aterrorizaba. Había momentos en los que la conexión entre nosotros brillaba intensamente, pero también existía el miedo a perderlo todo. La culpa se aferraba a mí como una sombra persistente. Había días en los que deseaba volver a lo predecible, donde las decisiones eran simples y las emociones controladas. Decidí salir al mercado central de Valencia, necesitaba aire fresco y un cambio de escenario. El bullicio del lugar me envolvió en aromas de frutas frescas y especias locales. Era un mundo vibrante que contrastaba con mi vida cotidiana, pero también servía como recordatorio de lo que había dejado atrás. Mientras caminaba entre los puestos, noté a un par de conocidos conversando animadamente sobre los festivales venideros. Sonreían y compartían historias, ajenos a mis luchas internas. Me pregunté si alguna vez podrían imaginar lo que sucedía detrás de las puertas cerradas de mi hogar. Volví a casa con la mente agitada y el corazón dividido. La tarde se deslizó lentamente hacia la noche y cuando finalmente llegó el momento de ver al vecino nuevamente, sentí una mezcla de emoción y temor. Necesitamos hablar, dijo al entrar en mi casa sin hacer ruido. Su mirada era intensa, cargada de significado. No puedo seguir así. Las palabras resonaron en mi interior como un tambor lejano, sabía que este era el momento decisivo. ¿Qué quieres decir?, respondí mientras intentaba mantener la calma. Quiero ser sincero contigo, continuó él, acercándose un poco más. No quiero seguir escondiéndonos. El peso de sus palabras me aplastó casi físicamente. En ese instante comprendí que no podía ignorar lo que sentía, había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Pero también comprendí el riesgo, todo lo que conocía podría desmoronarse en un instante. No puedo dejarlo todo atrás, musité casi sin quererlo, sintiendo como la desesperación se apoderaba de mí nuevamente. Pero tampoco puedo vivir así, insistió él, su voz baja pero firme. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras reflexionábamos sobre nuestras opciones. Las posibilidades parecían infinitas y aterradoras al mismo tiempo, cada camino conducía a un destino incierto. Finalmente tomé una decisión, necesito tiempo para pensar. Era una salida fácil pero necesaria, no podía permitir que mis emociones dictaran mis acciones sin antes considerar las consecuencias. Los días siguientes fueron una lucha interna constante entre la razón y el deseo. Cada encuentro con él estaba cargado de tensión emocional, nuestros momentos juntos se volvían más intensos mientras discutíamos sobre nuestro futuro. Una tarde decidimos encontrarnos en un bar local del barrio del Carmen, el sonido alegre de copas chocando me envolvía mientras tratábamos de encontrar claridad entre risas ajenas y conversaciones animadas. ¿Y si simplemente nos arriesgamos?, sugirió él mientras tomábamos una copa juntos. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza e incertidumbre. No es tan simple, respondí con sinceridad. Hay muchas cosas en juego. El ambiente festivo contrastaba con nuestra conversación seria, podía ver cómo otros disfrutaban sin preocupaciones ni secretos ocultos, algo que anhelaba profundamente pero no podía alcanzar fácilmente. Esa noche decidimos dar un paso más allá, pasamos la noche juntos. La decisión fue impulsiva pero necesaria para ambos, necesitábamos sentirnos vivos después de tantas dudas e inseguridades acumuladas entre nosotros. Sin embargo, al amanecer comprendí que esa elección traería consigo nuevas complicaciones e implicaciones emocionales profundas que no había considerado del todo antes. Las semanas siguieron avanzando con rapidez,
Cada día se volvía más complicado mantener nuestra relación oculta mientras lidiábamos con las expectativas externas y nuestros propios deseos internos. Un día recibí una llamada inesperada. Mi pareja quería hablar sobre nuestra relación. Su tono era serio, casi ominoso. No podía evitar sentir una punzada en el estómago ante la posibilidad de ser descubierta o confrontada sobre mis acciones recientes. La reunión fue tensa desde el principio. Su mirada penetrante buscaba respuestas mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar mis sentimientos contradictorios sin revelar nada comprometedor. ¿Hay algo más entre nosotros?, preguntó finalmente con voz temblorosa pero decidida. En ese instante supe que ya no había vuelta atrás. Debía decidir si seguir adelante con esta vida llena de secretos o enfrentar las consecuencias de mis decisiones pasadas sin miedo alguno. Al salir esa noche del encuentro sentí como mi corazón latía aceleradamente ante la incertidumbre del futuro cercano. Sabía que tendría que elegir pronto entre dos realidades distintas: seguir viviendo atrapada en una rutina monótona o arriesgarme por algo desconocido pero auténtico junto a alguien que realmente entendía mis anhelos más profundos. Decidida a tomar acción, busqué al vecino para hablar sobre nuestro futuro juntos. Pero cuando llegué a su puerta, encontré algo inesperado: una carta deslizada bajo ella, una carta dirigida directamente a mí, con palabras escritas en tinta negra profunda. La respiración se detuvo por completo ante lo desconocido mientras miraba aquel papel inquietante. ¿Qué significaría esto? ¿Estaría dispuesta a enfrentar lo escrito allí?